no dispone de mucho tiempo, que no pierdan sus clases porque una vez pasada creo que no les voy a dar lo que es ictericia, es una clase bastante cortita y quiero que, ¿verdad?, prendan su micrófono y me interrumpan, no preguntar, ¿sí? La clase, así que no son mis diapositivas, no tengo miedo de escuchar lo que les voy a decir. 80 estamos ahora, 79. Los que se van uniendo ya vamos a interrumpir nomás la clase un ratito. No sé si están viendo la pantalla, se está abriendo y se están abriendo las. Sí, se Hola, está doctora. viendo, doctora. Voy a intentar abrir otra vez el correo. Sí, pero ¿qué, doctora? Hace rato abrí sin problemas. Me parece que llega luego a esta hora y cablea al internet. Ahí está. Por fin. Bueno. Doctora, ¿será que puedes grabar tu ¿Están clase? viendo? ¿Cómo? ¿Será que puedes grabar tu clase y así después compartís con nosotros, porfa? Ah, me mataste porque no sé cómo se hace eso. Ah, ¿Cómo se voy a hacer? Pero no sé cómo se hace. a ver si algún compañero te puede ayudar. A Yo no pillo ver, mucho tampoco. yo soy de astres y nada en estas cosas. A ver. Doctora, ahí en el costado derecho, en la parte inferior, Sí, ahí hay abrí. tres puntitos. Sí, pero dice, me salen las opciones. Pizarra, cambiar diseño, pantalla completa, cambiar todo.
Subtítulos, notificar un problema, uso inadecuado, solución de problema, ayuda y configuración. Voy a entrar en configuración a ver qué dice. Creo que Voy como a- correo institucional nomás se puede grabar. Yo creo que no. Bueno, aquí ya tengo quién me va a poner. Les pido disculpas porque realmente yo soy un desastre al cuadrado con esto. ¿Y si pones aquí dejar de presentar? Hola, princesa. A ver. Una pelota. No se puede, dice en el mío. No, 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 no. Hola, decirle a todos. Mira que mucha gente hay. Hola, estoy llorando porque quiero el celular de mi mamá. Toma, este vale. Bueno, definitivamente no se puede en el mío. No, no se puede, no me da la opción. Dale, doctora, era por si se podía, no pasa nada. Tranquila, gracias. Y perdón. Si alguien puede, no hay problema. Yo no pillo tampoco esto y los chicos dicen que al no ser institucional tu correo, pues probablemente por eso no se pueda grabar. Bueno, entonces, ictericia, ¿verdad? Ictericia. La ictericia es nada más que la coloración amarillenta, amarilla de la piel, de la esclerótica y de las mucosas, debido al aumento de la bilirrubina en la sangre circulante. Bueno, entonces cuando ustedes ven un paciente amarillo, que, o sea, primero van a ver los ojos de ese paciente y ahí se van a dar cuenta ya de que ese paciente está amarillo. Lo primero que se mira generalmente, ay, no sé qué dice acá. Si haces doble clic en la parte que te sale negra, doctora, Ya hice.
cerrar y abrir porque costó tanto que se prenda. Ahí está. Bueno, y entonces es la coloración amarilla de la piel de la esclerótica. La esclerótica es este alrededor de los ojos y de las mucosas, debido al incremento de la bilirrubina en la sangre. La bilirrubina es algo que nosotros tenemos normalmente en la sangre, ¿verdad? Cuando aumentan los valores de la bilirrubina, entonces lo primero que se pone amarillo es generalmente la esclerótica y posteriormente toda la piel. Entonces, si a ustedes le preguntan qué es la ictericia, y es la coloración amarillenta de la piel, la esclerótica y las mucosas por el aumento de la bilirrubina. Nada más que eso. Una vez más tenemos ictericia, que es la definición que ya decíamos, ¿verdad? Y ahí tenemos los valores normales de la bilirrubina, ¿verdad? El rango normal de la bilirrubina en el suero, o sea, en la sangre, varía de 0,3 a 1 miligramo por decilitro. Entonces, si ustedes ven un resultado de laboratorio, van a ver que dice bilirrubina total, bilirrubina directa, bilirrubina indirecta. Entonces, generalmente, o sea, suele ser la bilirrubina total es la suma de la bilirrubina directa e indirecta. Y esos dos tienen que sumar hasta 1, ¿sí? Y cuando supera los 2 miligramos por decilitro, ya se exterioriza clínicamente como ictericia. Entonces, para que nosotros podamos ver esa coloración amarillenta de la piel, de las mucosas, de la esclerótica, tiene que estar por encima de 2. Sin embargo, solo el 70 al 80% de los observadores detectan ictericia con valores de bilirrubina de 2 a 3 miligramos. O sea, tienen que tener un mega ojo clínico en primer lugar. Y otro que generalmente, ¿verdad? Cuando vos ya ves demasiados pacientes, eso ya es súper fácil. La sensibilidad del examen aumenta al 83% cuando la bilirrubina supera los 10 miligramos por decilitro y al 96% cuando es mayor a 15. ¿Qué es lo que dice ahí? Y simplemente que cuando, o sea, la mayoría de la gente ve bien cuando está por encima de 10 el valor normal de la bilirrubina, o sea, por encima de 10 está el valor de la bilirrubina y el resto, ¿verdad? Cuando está mayor a 15. La bilirrubina, por ejemplo, en los bebés recién nacidos prematuros, ustedes van a ver algunos bebés amarillitos y a veces esos bebés, los prematuros generalmente a las 24 a 48 horas posterior al nacimiento pueden hacer una ictericia fisiológica, se llama, ¿verdad? Entonces ustedes van a ver bebés amarillo patito, quien más, quien menos habrá visto ya, qué sé yo, su hermanito, su primito, su sobrinito que se puso amarillito, y probablemente los valores estaban entre 10 a 13 miligramos por decilitro. Los valores entre 1 y 2 miligramos definen a la hiperbilirrubinemia subclínica. O sea, si ustedes tienen un paciente con un análisis que diga bilirrubina 1,5, por ejemplo, entonces es una hiperbilirrubinemia subclínica. Todavía no hablamos de ictericia. Y como les decía hace rato, primero se detecta en la esclerótica, ¿verdad? Que es este ojo súper amarillo que ven aquí, esto blanquito. En segundo lugar, se encuentra debajo de la lengua, o sea, en el frenillo de la lengua. Esto, ¿verdad? Así. Y ahí es donde se ve acá. Ahí, en esa parte se ve súper amarillo. En la ictericia prolongada, predominio directo, o sea que, ¿se acuerdan que les decía que hay una bilirrubina directa y una indirecta? Bueno, cuando la directa es la que aumenta, la piel se torna verdosa debido a la oxidación de la bilirrubina a biliverdina. Bueno, la bilirrubina tiene su proceso, ¿verdad? De bilirrubina indirecta, pasa por el hígado, pasa la bilis, se convierte en bilirrubina directa. Bueno, toda esa conjugación de la bilirrubina y excreción después, cuando tenemos la bilirrubina directa mayor que la bilirrubina indirecta,
Porque, por ejemplo, nosotros hablamos de, bueno, la bilirrubina indirecta está en 0,4 y la bilirrubina directa está a 0,6. Entonces, la suma de ambos me da 1, ¿verdad? Estamos dentro de lo normal todavía. Pero cuando esa bilirrubina directa, por ejemplo, está 1,8 y la bilirrubina indirecta está 0,2, tenemos ya, o sea, o tenemos, a ver, 1, vamos a decir, 1,8 y 1 tenemos 2,8 en la suma total. Entonces podemos ver ya una ictericia, podemos ver ya una esclerótica amarilla. Y tenemos a predominio de la directa, porque esa bilirrubina estaba 1,8, la directa es mayor a la indirecta. Y cuando es mucho más aumentada, ¿verdad? Y de largo tiempo, la piel en vez de estar amarilla, está de color verde. Y simplemente es por la oxidación de la bilirrubina. El diagnóstico diferencial de la ictericia verdadera con las pseudoictericias. La causa más común de estas es la hipercarotinemia. Bueno, ¿qué pasa? Que hay pacientes que pueden estar amarillos y vamos otra vez con el ejemplo de los niños, ¿verdad? Supongamos que ese bebé que fue prematuro hizo su ictericia fisiológica, después a los 6 meses comenzó a comer y come mucha zanahoria, por ejemplo, o mucho zapallo y puede ponerse amarillito. Entonces, una persona que capaz y tenga un problema en la degradación de los alimentos, bla, 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 ¿verdad? O que consume demasiado en exceso, consume algunos alimentos, puede tener una pseudoictericia, estar amarillo, pero no porque la bilirrubina subió, sino simplemente por lo que está comiendo. Y también los pacientes con insuficiencia renal crónica o con neoplasias avanzadas, o sea, con un cáncer muy avanzado, también pueden adquirir un tinte amarillento de la piel, pero con valores normales de bilirrubina. Entonces, ojo, porque ustedes, si se van al hospital regional y pasan por el servicio de hemodiálisis, ¿verdad? Van a ver, a la mayoría de los pacientes le van a ver amarillitos o medio morochitos, ¿verdad? Y es simplemente, ¿verdad?, por una cuestión de metabolización, pero no porque la bilirrubina esté aumentada. Pseudoictericias. Bueno, y aquí está lo que les decía, depósito de sustancia en los carotenos, por ejemplo, ¿verdad? ¿Y dónde están los carotenos? Está acá en la zanahoria, en el zapallo, en las naranjas, ¿verdad? ¿Y por qué? Es por la falta de transformación de los mismos en vitamina A. Hay una alteración metabólica, ¿verdad? Y se puede presentar en la diabetes o también en el hipotiroidismo. A veces también la ingestión de ácido pícrico, fenolftaleína, que son derivados de la acrilina o de la fenotiazina y de las hormonas también causan esto. Y también en los pacientes con una uremia elevada por aumento de urocromo. Y este es el mecanismo generalmente de los pacientes diabéticos, renales crónicos, perdón. Se tiñen más intensamente las palmas, las plantas de los pies, las mejillas y la frente, como ven aquí en este paciente, por ejemplo, ¿verdad? Que ven justamente aquí al costado de la nariz, o sea, al costado de la nariz, alrededor de la boca. Si ustedes pueden ver, por ejemplo, en los niños, voy otra vez, que es mucho más fácil encontrar esta alteración, ¿verdad? Porque si bien puede presentarse en la diabetes y en el hipotiroidismo, es muy raro, ¿verdad? Pero es más común en los niños. Entonces, a veces si ustedes ven una criatura que está comenzando a comer y se pone amarillito, van a ver ahí alrededor de su naricita o de su boca. La pigmentación caroténica en las áreas seborreicas de la cara, así como está ese ahí, ¿verdad? No lo hacen la esclerótica, el velo del paladar, ni la orina. O sea, no se tiñen de una coloración amarillenta esos lugares. Que sí en la ictericia, en la real ictericia y no en las pseudoictericias. Doctora, dijiste no la esclerótica, orina y ¿qué otras partes más? El frenillo de la lengua que les mostraba hace rato. Bueno, aquí está, ¿verdad? Lo que les hablaba. El metabolismo, podamos
la bilirrubina y es nada más que el producto de la degradación de la hemoglobina. Se metaboliza en el hígado, se conjuga en el hígado, es excretada por la bilis y por las heces. 80% se excreta con las heces y 20% es reabsorbida en el plasma, se recicla en el hígado porque existe una circulación enterohepática y después, posteriormente, se excreta por los riñones. Entonces, ¿de dónde viene la bilirrubina? Viene de la hemoglobina. Después pasa al hígado, se metaboliza, se conjuga ahí, se excreta en la bilis, pero la mayor parte se excreta por las heces. Bueno, y aquí está la eliminación de la bilirrubina. Bueno, la bilirrubina conjugada, la mayor parte se elimina por la vía biliar, o sea que en la vesícula, ¿verdad? También en el intestino y en los pigmentos. Una escasa cantidad de los conjugados, o sea, de la bilirrubina directa, se elimina por la vía renal. Y aquí está la vía biliar, lo que es la parte de la anatomía donde se conjuga la bilirrubina. Está en aquí tenemos el conducto cístico, ¿verdad? Lo que es el cuello de la vesícula, el infundíbulo, y aquí en la vesícula es donde se produce la conjugación, ¿verdad? Luego pasa al conducto hepático del hígado, viene al duodeno y ahí se va excretando. Metabolismo y excreción de la bilirrubina, y era lo que decíamos, no, era el sistema reticuloendotelial, viene la bilirrubina indirecta, luego se conjuga y pasa a bilirrubina directa, un porcentaje se excreta por el intestino y va a las heces. Bueno, y como decíamos que tenemos dos tipos de bilirrubina, una directa y una indirecta, ¿cuáles son sus características propias? De la indirecta, en primer lugar, es tóxica, se une a la albúmina, es liposoluble, no se excreta por el riñón, no se excreta por las vías biliares y sus valores normales en la sangre son de 0,2 a 0,8 por cada 100 ml. Entonces, estas características deben conocer porque son muy importantes para describir patologías. Entonces, ustedes lo que tienen que saber, sobre todo, que está unida a la albúmina, que es liposoluble y que no se excreta ni por el riñón ni por las vías biliares. La directa no es tóxica, no se une a las proteínas, es hidrosoluble. Si se excreta por el riñón, va hacia las vías biliares y sus niveles generalmente son de 0 a 0,2, porque se acuerdan que yo les dije hace rato, ¿verdad? Que la suma de ambas tiene, o sea, si estaba dentro de lo normal, tiene que dar 1, ¿verdad? Entonces, sus niveles normalmente bueno, y tenemos varios tipos de ictericia, ¿verdad? Según dónde esté la obstrucción, porque ustedes se acuerdan que vimos recién, ¿verdad? La circulación enterohepática, todo donde se conjuga la bilirrubina. Entonces, podemos tener 3 tipos de causas de ictericia. Pueden ser prehepática, o sea, antes de que se conjugue, hepática propiamente dicha, que podemos tener aumento de ambas bilirrubinas, o sea, si es una prehepática, generalmente vamos a tener aumento de la bilirrubina indirecta. Y las poshepáticas suceden, la obstrucción está después de que se haya conjugado la bilirrubina. Bueno, la bilirrubina no conjugada o la bilirrubina indirecta, ¿verdad? O sea, de que puede ser excesiva, o sea, que se produce demasiada bilirrubina, que ocurre en las hemólisis, puede ser una eritropoyesis ineficaz o reabsortomas y también en la malaria. La malaria es una enfermedad infecciosa transmitida también por un vector y que hace coagulación sanguínea.
generalmente, ¿verdad? Causa fiebre, deshidratación, entonces por este mecanismo también puede haber una ictericia. Y también puede ser por la disminución del aporte, ya que no hay suficiente producción. Y puede ser en una insuficiencia cardíaca congestiva grave. Las causas cuando no se está conjugando la bilirrubina adentro puede ser por síndrome de Gillard, que hay una alteración en la captación, ¿verdad? O sea, recuerdan que estábamos diciendo que se une a la albúmina, ¿verdad? Entonces no se está uniendo y no se conjuga. Puede ser también por una disminución en la conjugación, que puede ser por ausencia o transferasa, que es la enzima que conjuga, ¿verdad? Y puede ser una vez más por una causa hereditaria, ¿verdad? Que se ve en el síndrome por una, puede ser cardiopatía grave o una inmadurez transitoria en la ictericia neonatal, por ejemplo. ¿Verdad? Era lo que yo les decía, en los generalmente se puede ver. Y es la coloración amarillenta de la piel, de la esclerótica y de las mucosas. ¿Y dónde vamos a buscar? Justamente el paladar, al igual que la anemia, podemos buscar en la palma de la mano de los pacientes. Así que voy a tener que cargar otra vez.
Ahí está. Salud, doctora. Gracias. Estamos llegando. ¿Cómo si es que le salió negativo, doctora? Bueno, ahí está. Nos quedamos en las hepáticas. Y tenemos el aumento, o sea, cuando conjugada o la directa, que podemos tener las hepáticas, o sea que la alteración está dentro del hígado, o las poshepáticas que ocurren después de la conjugación de la bilirrubina. En las causas hepáticas tenemos los trastornos hereditarios una vez más, pero por la excreción, y es el síndrome de Dubin, Johnson y Rotor. Puede ser también por una lesión hepatocelular, o sea, dentro de las células del hígado, y puede ser por una hepatitis viral. También pueden ser por fármacos, puede ser por el alcohol, por el abuso del alcohol, o puede ser una cirrosis, o también puede ser por una colestasis intrahepática. ¿Qué significa eso? Que la bilirrubina conjugada aumenta mucho porque no puede excretarse. Y existe una forma aguda y una forma crónica. La forma aguda, o sea, que es brusca de repente, ¿verdad? Puede ser en fármacos, o sea, puede ser por fármacos, puede ser por una sepsis. La sepsis es una infección generalizada, es cuando de una pequeña infección, eso fue aumentando a llegar a niveles elevados de infección y ya afecta a todos los órganos. Puede ser también en el embarazo. En el embarazo suele haber una alteración en la cual generalmente la bilirrubina aumenta demasiado en la embarazada y incluso le da prurito a las pacientes, sobre todo en los brazos. O en un postoperatorio, o sea, después de una cirugía. Y en la forma crónica puede ser por una cirrosis biliar primaria, por una colangitis esclerosante primaria, que es un problema en la vesícula. Una sarcoidosis puede ser por linfomas, o sea, un tipo de cáncer, puede ser una colestasis recurrente benigna. En estos casos la lesión se encuentra dentro del hígado. Y en las poshepáticas, ya cuando ya se conjugó la bilirrubina,
están las colestasis extrahepáticas, ¿verdad? Que son las coledocolitiasis, o sea que la famosa piedra en la vesícula, las neoplasias, que son los cánceres de cabeza de páncreas generalmente, o cáncer en el conducto biliar o en la ampolla de Vater. Cualquiera de estos tres tipos de cánceres, ¿verdad? Lo que aumentan es la bilirrubina directa. Generalmente a veces tenemos un paciente con ictericia, ¿verdad? Y cuando el cirujano ve que es a expensas de la indirecta, no es para mí, ya te dice luego, ¿verdad? Porque generalmente suele ser, o sea, lo más común que paciente adulto, ¿verdad? Es por coledocolitiasis. Entonces, eso sí es para el cirujano, ¿verdad? Pero cuando es a expensas de la indirecta, ellos lo primero que te dicen, no es para mí. Bueno, fármacos y la ictericia. Decíamos, ¿verdad?, que la ictericia se puede presentar cuando hay algunos fármacos y podemos tener ictericia a expensas de la indirecta y de la directa y el daño está en el hígado. Este tipo de agresión al hígado puede ser hepatocelular, colangítica o mixta. O sea, dentro del hígado, dentro de lo que es la vesícula o en ambos lugares. El diagnóstico de daño hepático por fármacos sin pruebas específicas que permitan corroborarlo se basa en lo siguiente: en la sospecha clínica, en la exposición al fármaco involucrado en un periodo de hasta 6 meses previo a la aparición de... Puede ser por la existencia de un síndrome clínico compatible con la lesión hepática generalmente producida por el fármaco involucrado o por la coexistencia de fiebre, exantema, eosinofilia, pero su ausencia no excluye el diagnóstico, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ustedes tienen un paciente que no, o sea, solamente tiene ictericia, no tiene ningún otro síntoma, ahora no dice que previamente tuvo con una sensación de pesadez, tampoco hay nada que les haga sospechar de una hemólisis, y entonces, ¿verdad? Y los y te dice uno de ellos, ¿verdad? Qué sé yo, paracetamol, por ejemplo, ahora, y el paracetamol causa un daño hepatocelular, y entonces ahí vos estás sospechando, ¿verdad? Y hasta demostrar lo contrario es eso. La patogenia puede ser, y hay muchísimos fármacos más, ¿verdad? La patogenia puede ser idiosincrásica o dosis dependiente, ¿verdad? O sea que puede ser por tu mismo cuerpo que no le viene, vamos a decir, ese medicamento, o porque estás abusando de la dosis, ¿verdad? O sea, si ustedes se fijan en las cajitas de los medicamentos, siempre hay un prospecto. Justo acá tengo una caja de medicamentos, ¿verdad? Bueno, y en el prospecto ustedes pueden ver, ¿verdad? A ver, este dice fórmula, indicaciones, contraindicaciones, ¿verdad? Y después vienen lo que son las precauciones y advertencias, y después están los efectos secundarios, ¿verdad? Y esos efectos secundarios de cada medicamento son náusea, dolor de cabeza, ¿verdad? Pero, y a veces el paciente lee, ay, yo tengo diarrea, ay, luego lo que me causa había sido, dice el paciente. Pero no es así, o sea, se nombra porque puede pasar, pero uno de cada 10.000 pacientes. Entonces, eso significa la idiosincrasia. Por ejemplo, damos un medicamento muy común, el enalapril, ¿verdad?, que le causa tos a los pacientes. El enalapril está dentro del grupo de los IECA, es un hipertensivo, es el más lindo que existe. Como antihipertensivo es lo mejor que hay porque es un protector cardíaco, ¿verdad? Y también tiene una protección renal. Pero ¿qué pasa? El paciente te dice, enalapril. A veces ya es porque escuchó nomás que el otro dijo que le daba tos, entonces a ese también le da tos. Y hay algo muy raro que suele ocurrir con el enalapril, es que puede dar también a veces un edema en los labios, o puede dar incluso un edema en los... Y es rarísimo, ronchas también puede dar, ¿verdad?
y es rarísimo, pero existe. Bueno, y aquí en este cuadro tenemos algunos fármacos de uso común que pueden producir ictericia, ¿verdad? La isoniazida, la rifampicina, que son antibióticos, ¿verdad? Y que se usan muchísimo en la tuberculosis, el estolato, el etilsuccinato de eritromicina, la trimetroprima sulfametoxazol, que se dejó de usar muchísimo tiempo la trimetoprim por varios efectos adversos luego que tenía, pero que ahora sabemos, ¿verdad? Que, por ejemplo, en la forunculosis funciona súper bien, ¿verdad? Entonces se está comenzando a usar mucho otra vez. Las tetraciclinas, el ketoconazol, que hay gente que toma por muchísimo tiempo, ¿verdad? El tiabendazol. También la furosemida, la clortalidona, la aldopa, el captopril, la nifedipina y la warfarina. También que son diuréticos y antihipertensivos, ¿verdad? Y la warfarina, que es un anticoagulante. Nifedipina, captopril, aldopa son antihipertensivos y la furosemida y la clortalidona son diuréticos. La clorpropamida, la tolbutamida y la fenformina, que son medicamentos que se usan también en la TV. Los estrógenos, o sea, los anticonceptivos anabólicos, también el naproxeno, el alopurinol, la clorpromacina, la trifluoperacina, diazepóxido, aloperidol, difenilidantoína, la penicilamina, sales de oro y el metotrexato. O sea, toda esta diversidad antihipertensivos, son antiinflamatorios, son anticonceptivos, son incluso antipsicóticos, ¿verdad? Son una infinidad de medicamentos que pueden causar la ictericia, pero que ya depende de la idiosincrasia, ¿verdad? Más que la dosis es demasiado, o sea, el paciente se tuvo para decir que se sobrepasó con la dosis. Bueno, diagnóstico del paciente ictérico, dice el título, ¿verdad? El paciente con ictericia plantea un desafío diagnóstico interesante y trascendente. El cuadro clínico va a depender de la causa de la ictericia y para hacer un buen diagnóstico se debe tener una buena historia clínica y un buen examen físico. Siempre para llegar a un buen diagnóstico es lo que conversamos con nuestro paciente. Y recuerdo, y a mis alumnos siempre nombrar, ¿verdad? Que había un jefe de cátedra de la cátedra de semiología del doctor Catalino Fabio, no el cirujano, el clínico, ¿verdad? Y él decía en su primera clase, nos dijo, ¿verdad? Y siempre nos repetía en cada práctica, que el elemento más importante del médico y el que más le ayuda es la silla. ¿Y por qué la silla? Porque vos tenés que sentarte a conversar con tu paciente, ¿verdad? Y es así, ¿verdad? Porque uno de repente, bueno, depende mucho también de la afinidad que uno su paciente. Entonces ustedes lo que tienen al paciente, ¿verdad? Hablarle en guaraní, porque muchas veces los pacientes, porque no saben hablar el castellano, no saben hablar el español. Ustedes comienzan la conversación nomás con el paciente. Doña, y no sé, con entusiasmo, ¿verdad? De esa forma y con un buen trato, el paciente les va a dar todos los datos que ustedes necesitan. Y si el paciente les cuenta todo, ustedes ya tienen un punto a su favor porque es mucho más fácil hacer el diagnóstico. Entonces, una buena historia clínica es un elemento súper importante. Y también el examen médico, por supuesto, ¿verdad? En la actualidad, el diagnóstico etiológico de certeza en más del 90% de los casos y para ello es necesario relacionar los datos obtenidos por la anamnesis físico, los exámenes por imágenes, por ejemplo, una ecografía que nos va a decir si ese paciente tenía una piedra en la son medios auxiliares del diagnóstico.
Entonces, ustedes que tienen y ya le hicieron el examen físico, ustedes ya saben hacia dónde orientar. Lo que hacer es, por ejemplo, está ictérico, le voy a pedir su laboratorio y su ecografía. No, hay que poner un diagnóstico. Porque si yo agarro y pongo nomás así, el médico que me hace ahí volví. Hola. Si alguien me dice dónde me quedé, hasta dónde me escucharon, por favor. Diagnóstico del paciente ictérico. Diagnóstico, doctora. Bueno, yo estaba hablando con mucha emoción y había sido hace rato, parece que ya no estaba conectada. Bueno, no sé en qué parte que le estaba leyendo me quedé. ¿Hasta dónde me El examen escucharon? físico y el examen de laboratorio del paciente. Bueno, estaba diciendo, ¿verdad?, que los tres últimos de estos cinco que están aquí son medios auxiliares del diagnóstico. Y que nosotros siempre tenemos que tener ya un diagnóstico presuntivo en la cabeza. Entonces, ya tenemos que saber por qué pedimos el análisis, por qué pedimos un perfil, una ferritina, o por qué pedimos también de eritrocitos, bla, 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 ¿verdad? Y cuando pedimos una ecografía, tenemos que saber también, tenemos que saber orientarle a hacer la ecografía a qué estar buscando, ¿verdad? Nosotros siempre ya tenemos que tener un diagnóstico presuntivo en nuestra cabeza con lo que nos dijo el paciente y con lo que nosotros encontramos en el examen físico, ¿verdad? El paciente que vino ictérico y que hace rato está así y que le duele la panza y que tiene una dispepsia, que siempre algo, comidas copiosas, tiene dolor. Entonces, y le tocan la panza y, ay, tiene dolor ahí, un signo de Murphy, ¿verdad? Ah, bueno, entonces ustedes probable es que sea una coleocolitiasis, ¿verdad? Y entonces, bueno, ya ponen ahí, coleocolitiasis
a descartar, ¿verdad? Entonces, son estudios que ya nos ayudan a confirmar el diagnóstico que nosotros supuestamente ya estábamos pensando, porque ya hicimos una buena historia clínica y un buen examen. En la anamnesis, ¿qué son los datos importantes? La edad. Siempre la edad es un dato. Menor a 30 años, o sea, si el paciente tiene menos de 30 años, ¿cómo? Vos estás compartiendo. Me sale entrecortado. ¿Me puedes decir nuevamente, por favor? Pregunto si estás compartiendo tu pantalla porque no estamos viendo. Ah, perdón. Al salir seguramente que estaban viendo mi... Ahí sí, ¿verdad? Bueno, a estos 5 puntitos es lo que me refería hace rato. Bueno, y qué datos lo que nos van a orientar hacia un probable diagnóstico ya en la anamnesis, en el examen, en la historia, perdón, va a ser la edad del paciente, porque si es menor a 30 años podemos pensar en una hepatitis viral o también podemos pensar en una litiasis vesicular, ¿verdad? Porque sabemos que somos re ahí ahora. Y si es mayor a 50 años, vamos a pensar también en una litiasis biliar o que hay que pensar en el cáncer, tanto de páncreas o de las vías biliares. Y también el antecedente de alcohol nos puede decir que puede haber una cirrosis. El sexo, porque siempre hay patologías más que se presentan más en hombres y otras más en mujeres. En los hombres, por ejemplo, una colangitis esclerosante primaria, o en las mujeres podemos pensar en una cirrosis biliar primaria o en una litiasis vesicular. Hábitos tóxicos, ¿verdad? La sexualidad, la promiscuidad, los homosexuales o los bisexuales también, o la drogadicción y el alcoholismo. Exposición y contacto pueden ser por riesgos laborales, por tratamientos odontológicos, por tatuajes o piercing. Lugar de origen puede ser por viajes también, a veces la hepatitis B o la hepatitis A, ¿verdad? Y por la ingesta de medicamentos, por lo que hablábamos ya hace rato. Bueno, y también es importante saber cómo comenzó, si fue brusco o si fue lento y fue avanzando, ¿verdad? Generalmente un inicio brusco nos habla de algo infeccioso, ¿verdad? Por ejemplo, una hepatitis viral, o puede ser una inducida por drogas o una litiasis coledociana, porque el cálculo, la piedrita, por hablar así, a grosso modo, ¿verdad? Estaba en la vesícula y luego inmigró hacia el colédoco, ¿verdad? Entonces eso es brusco, eso pasa de un momento a otro nomás. Y la instalación lenta en sí puede ser de páncreas o puede ser por una cirrosis, que es algo que va evolucionando en forma crónica y el paciente a veces ni siquiera se da cuenta, ¿verdad? Tiene simplemente una dispepsia y no hace caso. La presencia también de fiebre es muy importante porque también nos va a hablar de qué podría ser la etiología, ¿verdad? La fiebre puede preceder o acompañar a la ictericia en una hepatitis viral, en una hepatitis tóxica, sea alcohólica, en la litiasis y en un hígado de sepsis. Porque esa litiasis, o sea, esa piedrita puede estar trancada, ¿verdad? Les hablo así para que me entiendan mejor, ¿verdad? Entonces, toda esa bilirrubina que estaba dentro del hígado, dentro de la vesícula, perdón, no puede salir. ¿Y qué pasa? Se puede infectar. Entonces, eso da fiebre, ¿verdad? El hígado de sepsis, ya les dije lo que era la sepsis, entonces en este caso está afectando también el hígado y habitualmente desaparece o se atenúa en la fase ictérica de la hepatitis viral. Los escalofríos acompañan a la obstrucción por litiasis, hablamos de la fiebre bilioséptica de una colangitis aguda, o puede ser debido
a una evolución hacia una sepsis y en este caso, ¿verdad? Hay que sacar esa obstrucción que cuando hay escalofríos. Y los escalofríos, ¿cuáles son otros datos que nos va a aportar el paciente o que nosotros vamos a recabar con el examen físico, el dolor abdominal? Y hay que saber el tipo de dolor, ¿verdad? Que puede ser cólico. Un cólico abdominal en hipocondrio derecho nos habla de una coleocolitiasis o simplemente una litiasis vesicular, ¿verdad? El dolor constante, ictericia en hipocondrio derecho, nos habla de los tumores en hígado. La ictericia con prurito, pero sin cólico, o sea que le pica, el prurito es picazón, ¿verdad? Entonces, la ictericia con prurito, o sea, con picazón, pero sin dolor abdominal, sin dolor tipo cólico, nos habla de una colestasis. Colestasis ya les dije lo que era, ¿verdad? Es cuando la bilirrubina se queda y no puede salir. Ahí no hay movimiento que circular en la sangre, que se tiene que ir, que se tiene que reabsorber en la sangre, tiene que ir en las dermatitis. Y puede ser por drogas o puede ser por, o sea, existe una dermatitis también, perdón, que pueden ser por drogas o puede ser por una hepatitis. Fiebre con escalofríos nos habla de una colangitis, ¿verdad? Si hay dolor abdominal, puede haber una hepatitis aguda. Si hay un dolor en epigastrio que irradia la espalda, estamos frente a una lesión pancreática y es súper grave. Dolor en epigastrio con ictericia que irradia espalda, sí o sí generalmente es una pancreatitis aguda, ¿verdad? O puede ser también un cáncer en un caso muy raro, ¿verdad? O puede ser un absceso, o sea, no es raro, ¿verdad? Lo que quiero decir nomás es que generalmente suele ser una pancreatitis, es más probable que sea una pancreatitis antes que un cáncer. O puede ser un absceso es una colección de pus. Prurito, ¿verdad? Que es lo que estábamos hablando hace un ratito, que es se presenta en el síndrome de colestasis intrahepática o extrahepática y puede ser universal o predominar, o sea, en todo el cuerpo significa lo que quiere decir universal, o puede predominar en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. ¿Qué más puede haber? Podemos tener un paciente con ictericia y deterioro del estado general, o sea, una alteración en el sensorio. Del estado general del paciente, ¿verdad? Puede ser pérdida de peso si el paciente nos dice que perdió 15 kilos en un mes y que no hizo dieta, ¿verdad? Sin dieta, sin ejercicios, lo más probable es que estén frente a un cáncer de cabeza de páncreas, ¿verdad? Es una ictericia generalmente silente, ¿verdad? Es crónica y el paciente se llega a su diagnóstico ya muy tarde. Otros antecedentes, ¿verdad? Características en la orina y la materia fecal son antecedentes de intolerancia a la ingesta de las grasas y hay probable presencia de litiasis biliar. ¿Qué es lo que pasa? La orina generalmente se torna más amarilla, tipo anaranjada, y a eso se le llama coluria, y como no pasa, no se está excretando por la materia fecal y la bilirrubina le da suele ser blanca. Entonces hablamos de acolia. Cuando el paciente viene con ictericia, coluria y acolia, lo más probable es que estemos frente al diagnóstico de una litiasis biliar. La ictericia en pacientes operados recientemente puede ser por daño o Doctora, ligadura. dijiste acolia, ictericia, ¿y qué más? ¿Que va a tener la Coluria. litiasis biliar? Coluria. Coluria. Gracias. Bueno, y después tenemos también, por ejemplo, un paciente que se operó recién y posterior a la cirugía presenta y se le haya ligado el conducto biliar o si aparece semanas o después de la extirpó la vesícula, pueden ser cálculos residuales o una estenosis traumática del conducto. O sea que quedó piedrita.
nos van a aportar, o sea, todos esos datos nosotros vamos, o sea, todos esos diagnósticos que dijimos ahí, nosotros ya vamos a estar pensando, nuestra cabeza ya va a estar ahí ya va a estar recontra mega pensando, ya va a humear todo cuando el viendo, ¿verdad? Bueno, terminó nuestra conversación y vamos a lo que nos va a aportar más datos para el diagnóstico, que es el examen físico. ¿Qué es lo que vamos a ver? El estado general del paciente, ¿verdad? Los pacientes con ictericia obstructiva dan habitualmente la impresión de estar más ictéricos que enfermos. Hepatocelular que con ictericias moderadas, mayor compromiso del estado general. Ese pequeño párrafo. Una ictericia en la cual la bilirrubina esté entre 2 a 6, más o menos, ¿verdad? Que más o menos nomás esté amarillo, o que esté muy amarillo, va a ser una patología leve, no va a ser una patología grave o más crónica, con un compromiso del estado general, que no esté con mucha pérdida de peso, ¿verdad? A lo mejor estamos nada más frente a una hepatitis viral que apenita, hoja brecho, como le dice la gente, ¿verdad? Que le dio bien al paciente, o a lo mejor es una coleocolitiasis que comenzó recién, antes que si nosotros vemos que hay muy amarillo, luce muy enfermo, flaco, llámenle, ustedes quieran llamarle con una fase hipocrática, ¿verdad? Entonces ahí estamos frente a algo mucho más grave, ¿verdad? Como el páncreas, por ejemplo, ¿verdad? Pérdida importante de peso que se manifiesta por ¿Cómo qué, por ejemplo, dijiste, doctora? consumición muscular, atrofia de los músculos. En los más grandes hay más compromiso del estado general, puede haber una pérdida de peso, por ejemplo. Caquético, con una fase a lo mejor dolorosa, una fase hipocrática, ya estamos tarde, ya llegamos tarde al diagnóstico, ¿verdad? Pero capaz y porque ese paciente, ¿verdad? Ya llegó, no quiso consultar antes. O en una sepsis también. Pérdida importante de peso que se manifiesta por consumición muscular, atrofia de los músculos temporales e interóseos. Los temporales saben dónde son, ¿verdad? O sea, lo que a nosotros nos va a decir es esta parte. Estos son los músculos temporales, ¿verdad? Y eso, ay, hija de mí, el paciente está súper consumido, ¿verdad? O de los músculos interóseos. En el contexto de un paciente ictérico, por ejemplo, un cáncer de cabeza de páncreas, es lo que suele suceder, ¿verdad? El grado de la ictericia, el color amarillo pálido o ictericia flavínica, puede ser por una anemia y una ictericia leve. Generalmente ocurre en la de cuando hay una hemólisis. Y en realidad presentan más palidez que ictericia. Cuando el paciente se encuentra amarillo y medio rojo, ¿verdad? O ictericia ruénica, la lesión puede ser a nivel hepatocelular. Y cuando el paciente es más verde que amarillo, ¿verdad? En una ictericia bidermínica hay una colestasis generalmente. En la colestasis crónica, las concentraciones elevadas de bilirrubina, como dijimos al comienzo, hay prurito, hay lesiones de rascados que estimulan la formación de melanina, generan un color amarillo parduzco, una ictericia mielínica. ¿Por qué? Porque esa bilirrubina se fue y ya se alojó en el sistema nervioso y eso ya causa ese prurito. Piel, bueno, ¿qué es lo que vamos a buscar a nivel de la piel? Eso era a nivel general. En la piel vamos a buscar eritema palmar y telangiectasias, ¿verdad? Y las telangiectasias nos van a hablar de una cirrosis, perdón. Los santomas y los antelasmas de una colestasis crónica y son nada más que igual que las telangiectasias, ¿verdad? Se evidencia púrpura con coagulopatía y petequias con trombocitopenia, comunes en cirrosis con hipertensión portal e hiperesplenismo. O sea que puede haber lesiones purpúricas, ¿verdad? Moretones en los pacientes que tienen cirrosis con hipertensión portal. En
En la enfermedad de Wilson se aprecian los anillos de Kaiser-Fleischer y los anillos de Kaiser-Fleischer son anillos, ¿verdad? Que se ven en el ojo, ¿verdad? Aparecen, tienen un color dorado generalmente o medio verde y se ven alrededor de la córnea. Esos son los anillos de Kaiser-Fleischer. O sea, ustedes lo que van a buscar es en la esclerótica ese anillito. Su fusión conjuntival estará presente en la leptospirosis, en la cirrosis alcohólica, puede haber una hipertrofia parotídea. O sea que estos músculos, ¿verdad? O sea, la glándula parótida en los pacientes alcohólicos van a ver que está aumentada. Yo tengo cachete nomás, no tengo la glándula parótida aumentada. No soy alcohólica. No se confundan. Puede haber ginecomastia, puede haber contracturas de Dupuytren y atrofia testicular, el hallazgo de un ganglio supraclavicular izquierdo o ganglio de Virchow o ganglio centinela. Si encontramos, tenemos que pensar en el páncreas o en un cáncer de estómago que ya tiene metástasis en el hígado y por eso que está en esa ictericia. Si encontramos adenomegalias generalizadas, o sea, encontramos en todo el cuerpo, podemos pensar en una mononucleosis infecciosa, que es una enfermedad viral, ¿verdad? El virus del Epstein-Barr con un compromiso hepático. Bueno, y vamos a buscar y vamos a tocar el hígado, vamos a palpar el hígado. Y existen 3 técnicas, ¿verdad? Generalmente, hígado, ¿verdad? Y la mayoría de las técnicas son avanzando de abajo hacia arriba de la fosa ilíaca derecha, hipocondrio derecho, que es donde vamos a encontrar, y algo que o sea que en los pacientes mayores de 6, 7 años, el hígado se tiene que encontrar por debajo del reborde. Entonces, si ustedes le miran la panza a un paciente, le miran el abdomen, no se tiene que notar ese hígado. Entonces, en las técnicas de palpación para que nosotros podamos encontrar ese hígado. Y hay características que son muy importantes. Generalmente le pedimos al paciente que haga una respiración profunda y ahí tenemos que ver el borde. Y si está grande y doloroso, estamos probablemente, y siempre digo probablemente porque los medios auxiliares del diagnóstico son. Si está pequeño, en necrosis masiva del hígado, dice, ¿verdad? Que puede ser en los estadios finales de un. En el enfermo con cirrosis hepática, la palpación del hígado revela una consistencia firme y un borde filoso. Por eso les decía, vamos a buscar encontrar nomás el hígado. Tenemos que ver los bordes también, cómo está el borde del hígado. Probarse el signo del témpano. ¿Cómo es el signo del témpano? Les voy a decir nomás, ¿verdad? Cómo es. Ustedes ponen la mano así en el medio de la panza del paciente y eso se mueve como un témpano. Eso nada más, signo del témpano cuando hay una citis, o a veces decimos que existe una matidez cambiante y después ya cuando veamos abdomen van a ver, ¿verdad?, qué es lo que significa todo lo que le estoy diciendo. Y recuérdese que solo en los estadios finales el hígado cirrótico se retrae. Que les acababa de decir, ¿verdad? Un hígado pequeño habla de una necrosis masiva del hígado o una cirrosis en estadio final, porque la cirrosis está comenzando. Ya involuciona, vamos a decir así, ese hígado. En los primeros estadios incluso hay una hepatomegalia y después nomás se va haciendo chico y ya ni siquiera se puede palpar.
El hallazgo de una hepatomegalia macronodular de consistencia pétrea define al hígado metastásico. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo ahí? O sea que yo estoy tocando todo, pelotitas y duras, generalmente es porque hay metástasis en el hígado. Y deberá explorarse en especial el lóbulo izquierdo, que también puede ser macronodular en la cirrosis post. Se palpará una masa dura en una obstrucción mecánica de la vía biliar. El hígado va a estar grande, va a estar suave, no va a estar duro. Va a haber una hepatomegalia en una pericarditis crónica constrictiva, también una insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Un compromiso hepático, también en una esteatosis hepática, o sea, cuando hay grasa dentro del hígado, y en una enfermedad hepática, muchos quistecitos dentro del hígado. En el síndrome de Budd-Chiari, el hígado estará grande y doloroso. Palpación de la vesícula. Bueno, para palpar la vesícula biliar. Generalmente el hallazgo de una vesícula palpable ictérico que se llama signo de Barr y Pick. Y generalmente hay una obstrucción mecánica de la vía biliar por debajo. O sea, ubíquense nomás de forma anatómica rápida en lo que es la vesícula, el conducto cístico, el colédoco, bla, 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 ¿verdad? Y entonces la vesícula puede estar grande. Según la ley de Cuvier-Terrier, la clave diagnóstica para el carcinoma de cabeza de páncreas. El hallazgo de una vesícula palpable y dolorosa es de una colecistitis aguda, cuyo mecanismo más común es la producción es el enclavamiento de un cálculo en el conducto cístico, pero que en este caso el paciente no tiene ictericia. O sea que ustedes intentan palpar la vesícula y encuentran que le duele al paciente, puede ser una colecistitis aguda, no se obstruyó. De repente no está ictérico porque es algo agudo, de repente nomás se obstruyó y esa obstrucción puede pasar a través simplemente con una buena alimentación del paciente o con medicamentos. Palpación de vaso. Bueno, el vaso es el depósito de los hematíes, ¿verdad? Y se encuentra generalmente en el hipocondrio izquierdo. Y existen también técnicas para poder palpar ese vaso y es un poco más difícil, ¿verdad? La esplenomegalia sugiere que una ictericia es hepatocelular o hemolítica. O sea, cuando nosotros encontramos que ese vaso está grande, probablemente estamos frente a una ictericia hepatocelular o una ictericia hemolítica. La existencia de ictericia flavínica con hiperbilirubinemia a predominio indirecto. Tenemos anemia en el laboratorio y se palpa el vaso, constituye lo que es la triada del síndrome. Ustedes tienen que saber cuando la ecografía al paciente, ustedes tienen que saber, nos están orientando y ayudarle también a ese colega que va a hacer la ecografía para poder encontrar, para poder hacer. Si el paciente padece de un cuadro clínico de colestasis con esplenomegalia, las enfermedades irritativas o granulomatosas, tuberculosis miliar, una neoplasia de páncreas con obstrucción de la vena esplénica. La hepatitis viral evoluciona con esplenomegalia en menos del 20% de los pacientes. Esta incidencia aumenta cuando está acompañada por síndrome mononucleósico por los virus de la hepatitis, por Epstein-Barr, que es de la mononucleosis infecciosa, o por citomegalovirus. Entonces, si ustedes tienen esplenomegalia, ictericia, anemia, están más probablemente frente a un síndrome hemolítico. Entonces, las probabilidades de que el vaso también esté aumentado cuando también tienen una ictericia disminuye las probabilidades en el diagnóstico, o sea, el diagnóstico diferencial van a tener menos cantidad de probables patologías. Otros hallazgos en el examen físico de ictericia y ascitis.
que nos habla de una enfermedad hepatocelular, o sea que una cirrosis hepática, ¿verdad? O la presión arterial con ictericia puede ser una TB. Síntomas acompañantes, dice, bueno, el color de la orina, el mismo, el de siempre, el color de la orina es igual a antes, no hay ni coluria, entonces estamos probablemente frente a una hiperbilirrubinemia no conjugada, o sea, lo que aumenta es la bilirrubina no conjugada. Si es de coluria, hay coluria, lo que les dije, ¿verdad? O como Fanta naranja, ¿verdad? Una ictericia hepatocelular u obstructiva, la bilirrubina directa. Y cuando la orina es sanguinolenta, puede ser una leptospirosis, puede ser una icterohemorrágica, una leptospirosis trágica, o puede ser también una lesión, algún mecanismo de drogas o por fármacos. Bueno. Y el color de las heces, ¿se acuerdan que hace rato les hablaba de acolia? Nos habla de una ictericia obstructiva, y cuando hay el aumenta es una ictericia hemolítica. En las colias suele ser intermitente, mientras que en las neoplasias es continua, o sea que aparece y desaparece, lo que significa intermitente. Y las neoplasias, en las neoplasias se mantiene, siempre está así. Bueno, y para terminar, creo que es esto ya, ¿sí? Tenemos un caso clínico, ¿verdad? Bueno, a ver, pedir a alguien que lea, voy a decir al azar, Sol Patricia, Sí, doctora. por favor. Saliste sorteada, Sol. ¿Será que podés leer la historia clínica? Sí. Nombre: Iván Casco, masculino, 17 años, estudiante, paraguayo, soltero, residente de barrio Barotú de Villarrica. Ingresa a la consulta caminando. Motivo de consulta: fiebre y artralgias. Antecedentes de la enfermedad actual: datos aportados por el paciente y merecen fe. Hace una semana refiere síndrome gripal, cefalea, sensación febril no graduada. Hace 5 días se agrega poliartralgias, fatiga, pérdida de apetito. Consultó y le indicaron ibuprofeno 400 miligramos cada 8 horas, eritromicina 500 miligramos cada 6 horas, y le solicitan estudios. 24 horas antes refiere náuseas y dolor en epigastrio, tipo pesadez. No irradia, consulta por urgencias y queda internado. Antecedentes remoto de la enfermedad actual: no refiere cuadro similar anterior. Antecedentes patológicos Personales. personales: tratamiento ortodoncia. Antecedentes patológicos familiares: padre tabaquista Tabaquista crónico significa CR. crónico, madre diabetes mellitus, tratamiento regular con Tipo 2 significa el 2. tipo 2, sí. Con metformina 850, hermanos 5 aparentemente Eh, sanos. barra D significa por día. Por día, 850 por día. Hermanos, Hábitos. Sí, hermanos 5 aparentemente sanos. Hábitos fisiológicos conservados: tóxico, niega, de medio urbano, vive con sus padres en departamento. Examen físico: presión arterial 120-80 milímetros de mercurio. Frecuencia cardíaca 100. Frecuencia respiratoria 20. 20, dice ahí, ¿verdad? Sí, Y 20. temperatura 38. Ectoscopía:
varón, adolescente cuya edad cronológica coincide con la biológica, lúcido, adopta en el lecho, el decúbito dorsal activo, indiferente, normolíneo, facies compuesta, eutrófico, marcha conservada, llama la atención, exantema difuso. Con signo sería, doctora, ¿verdad? Sí. Sin signo de rascado, impresión a portador de patología aguda. Cabeza, normocéfalo, esclera ictericia, mucosa yugal seca. Esclera ictérica, o sea que la esclerótica se Ictericia, llama. sí. Piezas dentarias conservadas. Cuello simétrico, adenomegalias, generalizadas blandas, dolorosas. Aparato respiratorio, respiración costo-abdominal, frecuencia respiratoria, 20 respiraciones por minuto, sonoridad conservada, murmullo vesicular rudo. Aparato cardiovascular. Aparato cardiovascular, ¿dónde está? Ictus cordis se ve y se palpa en el quinto espacio intercostal sobre la Sobre la línea medio clavicular. línea medio clavicular. Ruidos cardíacos normofonéticos. Sí. Ruidos cardíacos normofonéticos, no ruidos agregados. Le voy a leer yo esta parte, ¿sí? Bueno, aparato cardiovascular, ictus cordis se ve y se palpa en el quinto espacio intercostal sobre la línea medio clavicular, ruidos cardíacos normofonéticos, no ruidos agregados. Abdomen plano, simétrico, distribución pilosa, acorde a edad y sexo, seguramente tenía que ser. Ruidos hidroaéreos presentes, normal, temperatura aumentada, abdomen blando, depresible, y a la palpación profunda hay una hepatoesplenomegalia leve, dolorosa, de consistencia blanda y se palpan ganglios inguinales. Sistema nervioso lúcido, pares craneales, motilidad y sensibilidad conservada. Bueno, con todos estos datos que nos dijo Sol, ¿cuál es la presunción diagnóstica? Porque tenemos paciente joven, menos de 30 años, febril con ictericia y una hepatoesplenomegalia dolorosa. ¿En qué nos hace pensar? Estatohepatitis, o sea, cirrosis. Eh, Bueno, vamos otra vez al comienzo, ¿verdad? Hace una semana antes de la consulta, síndrome gripal, cefalea, sensación febril no graduada. 5 días antes, poliartralgias, fatiga, pérdida de apetito y se le dio ibuprofeno, eritromicina. 24 horas antes, náuseas, dolor en epigastrio tipo pesadez y se queda internado. Temperatura 38. Adenomegalias en el cuello y tenemos también ganglios inguinales presentes. Hay una hepatoesplenomegalia. Mononucleosis infecciosa puede ser, doctor. Sí, puede ser una mononucleosis infecciosa. Bueno, y si los datos, puede ser también una anemia hemolítica, por ejemplo, también, porque estamos frente a una hepatoesplenomegalia.
Si los datos laboratoriales informan anemia y bilirrubina indirecta aumentada, ¿qué presunción sindromática sugerirías? Síndrome hemolítico. Exactamente. O síndrome anémico o síndrome ictérico, ¿sí? Los diagnósticos sindromáticos son simplemente así, síndrome anémico, síndrome ictérico. ¿Y qué datos epidemiológicos reinterrogarías en este paciente? ¿Qué más le preguntarían? Si no viajó, si dónde estuvo, ¿sí? Por el antecedente de fiebre que nos puede hablar también de una leptospirosis en ese paciente. Entonces, hay que tener en cuenta la triada que hablamos hace rato, hay que tener en cuenta cuándo puede haber fiebre, cuándo puede haber hepatosplenomegalia, entonces hay que aprender bien cuáles son los mecanismos y todo eso para poder hacer un buen diagnóstico y aprenderse bien. Pero para el examen de semiología médica, o sea, se pueden hacer estas 3 preguntas que está acá, le encanta a la doctora ahora, y es probable que se le ponga en el examen que tienen creo que no sé cuándo rinden. Tienen un examen, no recuerdo. Pero diagnóstico sindromático sí o sí tienen que saber hacer, ¿verdad? Y sí, es demasiado sencillo en este caso, ¿verdad? Síndrome anémico, síndrome ictérico. Eso nomás es un diagnóstico sindromático, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los posibles diagnósticos? No importa que se equivoquen, pero ustedes están pensando en lo que puede ser. O sea, no tengan miedo a equivocarse y a decir las cosas, ¿sí? Este es el momento. Y en la última pregunta es demasiado importante. Como les dije desde el comienzo de la clase de hoy, ¿verdad? Lo más importante es lo que nosotros conversamos con el paciente, lo que el paciente nos está diciendo, y nuestra silla y nuestros oídos tienen que estar todo para ese paciente que nos está contando su patología. Y esto es todo, terminamos y voy a sacar una fotito. Porque me quiero, entonces vamos a sacar una foto y seguramente que le voy a mandar a Susi porque no sé cómo, a mí me dijeron nomás dar la clase y nada más. Bueno, espero que hayan entendido algo y si nos reencontramos otra vez próximamente, yo muy feliz. Voy a sacar la foto. Ahí está. Gracias a todos por su atención y nos vemos con mi grupo el viernes.